Hola, ¿cómo le va? Mi nombre es Jo, médico a la fisionomía. Hoy voy a leer el rostro del candidato a la vicepresidencia de Estados Unidos del Partido Demócrata, Tim Walz. Empecemos por los ojos. Ojos pequeños, delgados y hundidos, y muy juntos, con la cola del ojo caído. Ahora analicemos la nariz. Nariz alta, larga y ancha y carnosa, tipo romana. Ahora pasemos a la boca de Tim Walz. Boca grande, con labios finos, casi inexistentes. ¿Cuál será su personalidad? Tim Walz tiene una personalidad aguda y de líder. Su carácter es fuerte e intimidante, lo que lo hace destacar como un líder. Está lleno de espíritu de lucha y tiene la energía necesaria para enfrentar cualquier dificultad que se le presente. Su determinación y confianza en sí mismo lo hacen popular entre la gente, quienes lo ven como una figura de autoridad y respeto. Tim Walz es un político inteligente y habilidoso, capaz de manejar situaciones complejas con destreza. Sin embargo, tiene una tendencia a querer siempre el protagonista, lo que significa que no le gusta estar en segundo plano. Esta necesidad de ser el centro de atención puede hacer que en ocasiones sus acciones y palabras no coincidan con sus verdaderos pensamientos y sentimientos. En otra palabra, lo que dice y lo que realmente piensa puede ser cosas distintas. ¿Qué energía transmite Tim Walz? Para él, ser vicepresidente de Estados Unidos es solo un paso más en su carrera política. Su verdadera ambición es llegar a ser presidente. Por esa razón, Tim Walz transmite energía negativa y es extremadamente fuerte. En un debate entre Tim Walz y James David Vance, ¿quién sería el ganador? El debate debe ser fuerte y acalorado, sin tregua, como en la pelea de UFC, vale todo, entre Tim Walz y James David Vance. Para que Tim Walz sea victorioso, ya que su fisionomía es más fuerte y lo respalda. Aunque su energía es negativa, pero es extremadamente fuerte y me recuerda a la de Donald Trump, cual tiene ciertas similitudes en su estilo de liderazgo. La manera de gobernar de Tim Walz se basa en imponer reglas estrictas y leyes firmes para asegurarse de que todos obedezcan sus palabras. Esto indica que no es un líder que se caracteriza por escuchar a su equipo, sino que prefiere ser sumamente estricto y autoritario. Su visión del liderazgo no es de 360 grados. En lugar de eso, se enfoca únicamente en avanzar hacia adelante, sin considerar otras perspectivas. Entre Tim Walz, Josh Shapiro y Mark Kelly, viéndolo fisionómicamente, ¿quién sería el indicado para trabajar con Kamala Harris? En mi opinión personal como fisionomista, Mark Kelly sería el indicado para trabajar con Kamala Harris, porque tienen similares pensamientos e ideales. ¿Qué pasaría si llegase a ser vicepresidente de Estados Unidos? Viéndolo fisionómicamente, no sale compatible con Kamala Harris, porque Kamala Harris tiene una personalidad, además de fuerte, también valora la humanidad y la colaboración. En cambio, Tim Walz, aunque también tiene una personalidad muy fuerte, pero tiende a ser egoísta y a pensar poco en los demás o en el equipo. Esta falta de consideración por los intereses y necesidades de otros o al equipo es la razón principal por la que no serían un buen equipo. En conclusión, por su carácter de egoísmo y su falta de empatía,
añadiendo con un carácter extremadamente estricto, tendrá obstáculos al trabajar con Kamala Harris como en el equipo. ¡Hasta la próxima! ¡Chao, chao!